espacios Entre interiores líneas. donde nosotros nos sentimos más cómodos. Sí, y también la selección en estos partidos así, cuando no es, y no eso es lo que estamos hablando de que Surinam va a venir y nos va a proponer, pero Ojalá. sí, en estas situaciones, en estos momentos la selección también propone más. Cuando estamos en lo adverso, sabemos que dependemos de nosotros, tenemos que ir a buscar ese resultado, podemos ver una mejoría. Pero Manuel, Mira, ahí no se me quería quedar, justo se me pasó por la cabeza. Porque Surinam no te va a poner 2 líneas de 5, No. pero te puede hacer 2 líneas de 4 ¿Sí? y dejar 2 tipos arriba para el pelotazo. Entonces, si ellos vieron el partido nosotros el fin de semana y vieron la poca pericia que hay cuando los espacios se reducen, es probable que nos tengan un plan de partido similar. Ahí es ver cómo nosotros desenredamos eso. exacto. Es que para mí de eso se trata, ¿no? Yo precisamente a eso quiero llegar. Para todos aquellos que nos acompañan en radio, a través de Radio Sonora, vayan por favor a un dispositivo móvil. Vamos a intentar explicar un poco qué es lo que se pudo haber hecho, en el partido o qué es lo que se hizo en el partido para encontrar espacios, ¿no? Emiliano decía algo, Surinam te va a dejar más espacios entre líneas, y es que de eso se trata el fútbol, ¿no? De encontrar espacios entre líneas que sean propicios para convertir esa posesión en ocasiones puntuales de gol, ocasiones concretas de gol. Pero cuando no hay espacios, porque Surinam probablemente te pueda generar un poco más de espacios del plan de partido que te generó Anguila, cuando no hay espacios, aquí se trata de generar, propiciar esos espacios, no necesariamente el gol. El gol es el producto de haber propiciado espacios antes de llegar al gol. Entonces, este era el parado táctico de nuestra selección. Obviamente en el mapa de calor no fue así. En el mapa de calor lo que vimos fue esto principalmente, mayormente en el partido. Ellos se replegaban completamente en un bloque corto, compacto, bajo, renunciando completamente a cualquier aspiración de posesiones largas de pelota, renunciando completamente incluso a cualquier aspiración puntual de un ataque. Y así como es evidente los pocos espacios que habían entre líneas en la pizarra que tenemos actualmente, así era en la cancha, en una cancha que aparte hacía que la pelota fuera no en un recorrido regular, sino más bien un recorrido más irregular de lo normal en este tipo de partidos internacionales, y la cancha también jugó a favor de Anguila. Entonces quiero ir a la animación. Probablemente ustedes o probablemente muchos aficionados dirán: hey, pero ¿por qué la tiranizamos tanto? ¿Por qué no fuimos tan profundos? ¿Por qué no pateamos tanto al arco? Claro que pateamos al arco, fueron 40 tiros al arco los que se hicieron. Y para explicarle un poco a la gente, este era nuestro parado, este era el mapa de calor que se tenía, ¿no? Entonces, al tener este mapa de calor, lo que hacía muy bien Anguila era recorrer, bascular perfectamente para que nosotros tuviéramos siempre ellos tuvieran una superioridad de 2 contra 1 por fuera, 2 contra 1 por dentro. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando el rival está así? Moverlo de un lugar a otro, y Santos Ortiz seguramente regresaba con Tamacas regresaba con Cartagena, eso lo vimos, que Cartagena regresaba con Landaverde, y la basculación del rival era oportuna y en tiempo muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que hay que para qué sirve esta basculación? ¿Para qué sirve generar ese movimiento y esa rotación de pelota de un lado a otro? Que es, yo repito, no hay que satanizar eso, porque cuando un rival está en un bloque bajo corto, es la herramienta necesaria para encontrar en algún momento una fisura. ¿Qué es lo que esperás? Esperás algún distractor de parte del rival, algún tipo de movimiento de parte tuyo que propicie la distracción del rival, como por ejemplo fue en el primer tiempo ese movimiento de Jairo Enríquez por dentro, en donde los dos por fuera de ellos, tanto Levert el 22 como Fleming el número 2, no persiguieron a Jairo por dentro, y entonces se encontró una fisura en donde Jairo recibió por dentro, y ahí es donde propiciamos el ataque. ¿Por qué quiero resaltar esto? Evidentemente lo que hace que se fisure el rival es moverlo de un costado a otro, moverlo, con la paciencia necesaria. Por favor, no se deje llevar por comentarios de
¿y por qué no pateamos al arco? ¿Y por qué no somos profundos? Porque patear al arco lo único que va a hacer es que esa pelota le estrella en la espalda a uno de ellos y vamos a gastar otros 30, 40 segundos en volver a recuperar la pelota para volver a atacar. Y perdiste 1 minuto de juego, 2 minutos de juego. Es mejor mover al rival hasta esperar el momento propicio para un pase que penetre líneas o un espacio propicio para un disparo franco de 3/4 de cancha o de zona 14. Claro que es válido, pero yo no vi espacios, momentos, en algún momento yo no encontré una situación de juego en la cual yo pueda haber dicho, hey, patea al arco en este momento, porque tenés franco el arco. Casi siempre recibíamos en zona 14 con jugadores de ellos enfrente. Entonces, ¿por qué? Esto es precisamente esta animación en el Tactical Pad, es para explicarle a la gente por qué es la rotación del balón de un costado a otro. Entonces, dicho esto, cuando nosotros vemos este movimiento de Jairo por dentro, lo decía Emiliano al principio, y es una extrema pierna cambiada en el costado izquierdo. ¿Qué es lo que se pudo haber hecho? Aquí, si ustedes se fijan, estamos atacando por fuera. Larín es quien puede utilizar el carril del extremo. Jairo está utilizando carril interior. Luego el carril del centro lo está usando Nathan Ordaz y Brian Hill. Y no se está utilizando un carril interior por derecha. Claro. Eso es lo que no teníamos otra variante del otro costado. ¿Por qué? Porque Brian Tamaca, Santos Ortiz, a mi juicio, en zona ofensiva, te ofrecen lo mismo ambos jugadores. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero comentarles con esto? Voy a ir a este dibujo. Cuando Jairo hacía esto, sí estabas atacando, por ejemplo, con Larín por fuera, Jairo ahí y Brian Hill en el centro. Brian Tamacas muchas veces tuvo que ser él quien venía por dentro y se le vio por dentro muchas veces. Sabemos todos que Brian Tamacas no necesariamente es alguien que va a recibir ahí de espalda o en los cuadrados entre los laterales, los extremos y los de en medio, entre el 13, 8, 12 y 20 del rival que ustedes ven acá. Brian Tamacas no es necesariamente el más apto para esto. A Brian Tamacas le vemos siempre hacer este recorrido por fuera y es él quien llega a línea de fondo y es él quien centra, ¿no? Sí. Pero muchas veces le vimos obligado a utilizar posición del centro porque Santos Ortiz estaba por fuera. Bien anclado por fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando ingresó Elvin Alvarado? A ver, yo no estoy hablando de que esté mal que juegue Santos Ortiz, no es eso, son los estilos. Fue el mejor calificado de SofaScore, para que tengas una idea. ¿Quién? Sí. Santos Ortiz de toda la selección. Sí, total. O sea, bueno, digo, porque... Pero porque... Y estamos de acuerdo porque tiene que ver también con estadística. Él perdió muy pocas pelotas, ganó algún que otro duelo y la pasó bien, siempre en corto, ¿no? Siempre en corto. Metió un gol, eso te da un par de puntos también. Exacto. Pero después lo otro es lo que necesita el partido. Lo que necesitaba el partido, exacto. Que nosotros no lo medimos con una estadística, lo medimos con el corazón, papá. Con el corazón y con también, es que refleja el partido, qué datos te está lanzando, que no son medibles el partido. Y el partido te obligaba también a utilizar un carril interior. Exacto. O por lo menos una distracción con alguien que tú desde que recibe la pelota, tú ves que se para como zurdo. Tú ves que Elvin Alvarado recibe aquí la pelota y él se para como zurdo acá y ya el lateral empieza a dudar. ¿Va a agarrar por dentro? ¿Va a agarrar por fuera? Cabal. Y Brian Tamacas comienza a pasar cuando Elvin Alvarado está ya adentro de la cancha y podés comenzar a utilizar un carril interior. Ahí, Manuel, hay una situación. Bueno, vos estás hablando de una posible solución para generar espacios, tanto para ellos por afuera, porque después eso hace que le descargué ese espacio por adentro al mismo Brian, que muchas veces tuvo 1, 2 y hasta 3 tipos con el arquero cada vez que le tiraban un centro. Y la gente, si lo vio bien, vimos varias veces a Brian saliendo fuera del área 20, 25 metros, sí, tratando de tener un contacto con la pelota, ¿no? Brian Hill, sí, tratando de tener un contacto con la pelota bien lejano, sí, porque él se encontraba absorbido por la marca y después se encontraba huérfano, entre comillas, porque no le llegaba pelota clara y todo lo demás. Ese fue un buen movimiento para
sacarlo y entrar para ver si el rival te podía generar un espacio. Así Pero es. hubo algo que tácticamente nosotros no intentamos, Ujú. que es, ¿por qué en vez de sacarlo a Brian, por qué no metemos uno tipo, Exacto. hacer lo mismo que estábamos haciendo por el costado, pero hacer el par por el centro? A eso voy y me gustaría que lo describieras tú, Emiliano, para ser más evidente. ¿Por qué? Porque Melvin Cartagena y Brian Landaverde en fase ofensiva te estaban dando más de lo mismo, ¿no? Eran dos Y aparte que son- colaboraban con esa rotación, Rotación. ¿no? Entre estos dos, no sé, vamos a ir a los datos, cuántos pases hubo, y eso sí lo Un puedes montón. medir, me parece que hubo mucho. Entonces, uno de estos dos probablemente también te sobraba, ¿no? Sí. Y no estoy diciendo nuevamente que hicieron un mal partido, No, no. es lo que el partido te demanda. Entonces, si todos me están ofreciendo más de lo mismo, bueno, pues entonces también lo que decías, ¿no, Emiliano? Podría haber sucedido esto. Claro, ¿no? tranquilamente. Jugar con 2 9 en ese momento, con Emerson Mauricio y Brian Hill, y poblabas un poco más en esta zona. Y lo que podías hacer era convertir esto en una línea de 3, Exacto. con un Melvin Cartagena clavado ahí por dentro, puesto para la pospérdida también, y que en ese sentido también hubiéramos podido poblar más el arco y la basculación habría sido un poco más práctica, más rápida y no tenía que haber tenido tanta estacionalidad de uno a otro y, habría esa- sido más dinámica y la esa, rotación. para demostrarle a la gente, es una situación que tú, al haber sido central, manejas bien, porque nosotros no tenemos tanto Cruz como Cibrián, si bien no son centrales rústicos. Entonces, el pase de ellos, en el caso de no ser Cartagena, el pase interior para romper la línea de presión del rival, tranquilamente le podía haber dado un central porque tienen la calidad y la precisión necesaria para generar eso, ¿no? Aunque reciban Mauricio y el mismo Brian Hill de espaldas, ellos tienen los suficientes recursos como para, primero, poder darse vuelta y segundo, poder pivotear para un Así es. Nathan Ordaz que llega con panorama de frente al arco, sabiendo el talento que tiene el Chelito, ¿verdad? Sí, Ahora. cómo se lo fue generando él solo también durante el Sí. partido, ¿te diste cuenta? Tiene una Esa claridad es la que- cuestión. Si él tiene claridad, donde no hay espacio, si le generamos una situación más, ¿por qué no le hacemos el trabajo más fácil? Y a eso voy. Si la intención no era jugar con 2 9, que a mí me parece que era también Una posibilidad, una ¿no? posibilidad, sí. Sí, a ver, entró Mauricio por Gil. Voy a sacar aquí a Gil y entró y me asusté porque Mauricio. hubo en 2 o 3 jugadas donde Gil, con la potencia física que él tiene y las ganas de jugar, va y fue a pelear balones con primero la ingenuidad y después la falta de técnica de los rivales. Sí. Que los rivales te pasan chocando con lo que sea. Y en un momento me asustó que pensé que del golpe no se levantaba. Bueno, entonces, si el tema era no modificar a un solo punta para no tener tan referenciado, para que los centrales rivales no tuvieran tan referenciados a los 2 9, lo que sí se pudo haber hecho es siempre modificar la modificación de un Landaverde o un Cartagena y meter un trescuartista, que entró Enrico Dueñas por Jairo Enrique, entró por fuera. Pero ¿qué tal si lo pones a pierna cambiada, dos que estén por detrás del 9? Entonces, en ese pase que menciona Emiliano, que rompe líneas, y Emerson Mauricio, que es tan bueno jugando de espalda, y Brian Hill, que es tan bueno jugando de espalda, rebotan de manera natural sobre Dueñas, sobre Ordaz, eso habría sido una opción adicional de juego por dentro para que ambos, que tienen tan buen tiro de media distancia, Enrico Dueñas y Nathan Ordaz, habrían recibido el pase hacia atrás de Emerson Mauricio para apuntar a portería desde esa zona, ¿no? Pero, contrario a contar con dos trescuartistas que eran Nathan Ordaz y pudo haber sido Enrico Dueñas a la misma altura de Nathan Ordaz, lo que se hizo es que creo que se mantuvo mucho tiempo dos del mismo perfil, Melvin Cartagena y Brian Landaverde, para una lateralización que fue hasta cierto punto en exceso, que la comprendo, que la entiendo, porque era necesario mover al rival, pero que pudo haber sido más dinámica y precisa al quitar una escala por dentro de la pelota y simplemente tener, porque ¿cuántas escalas hacía? Cuando habían dos por dentro, la pelota hacía una para atrás, otra escala en medio, otra escala en medio y otra para el lateral. Y mientras salían los dos más adelantados de Anguila solo a hacer la sombra, los otros 9 jugadores o 8 jugadores en defensa
se iban acomodando tal vez el Exacto. posible desequilibrio que le habíamos hecho en alguna de las circulaciones. Al contar solamente con un 5, la escala, te habría saltado una escala, ¿no? Dos centrales bien abiertos en posición de lateral y ya era menos escala y ya movías al rival más rápido. No, y en esa que vos decís de los tres cuartistas, son tres cuartistas que no solo tienen, o sea, no solo te pueden dar último pase, sino que también último pase. te dan un desequilibrio en el 1 contra 1 por el medio. Sí. Si ya habíamos intentado todo, ¿no? Y habíamos sido aburridos, ¿por qué no intentar un desequilibrio por el medio? Está bien, tenés a los dos 9 fijados con los dos centrales, ¿ok? Sí. Ahí sí lográs lo que creíamos que lográbamos con un equipo tan limitado, que en ese desequilibrio pudieras pasar esa línea y atacar directamente el área, por más que haya mucha gente, ahí el central de Anguila tiene que elegir. O me quedo con el delantero fijo o tengo que salir a buscarlo. En cualquiera de las dos opciones tenemos ventaja. Y solamente para terminar, ojo, estamos intentando descifrar cómo abrir a un rival, con el diario del lunes, Sí, por supuesto. a un rival que se plantó. A ver, usted puede criticar su capacidad con la pelota, usted puede criticar que este rival era malo con la pelota, si quiere, si usted se atreve a decirlo. Sí, puede que tenga menos calidad que la calidad que tenemos nosotros con la pelota, pero no podemos criticar que ese rival había hecho un plan de partido bien hecho defensivamente, que para defender no era un rival ingenuo, que no se fracturó en ningún momento, que su plan de partido lo siguió en el guión de principio a fin. Lo último que quiero mencionar, Kevin, para aquellos detractores de Darwin Serén, ¿ya? Un pase filtrado. Ahorita levantaron la mano el 98%. Sí. A ver, yo sé que Darwin Serén no es una persona que va a tener mucho gol, que tiene mucho recorrido. ¿Qué se le achaca a Darwin Serén muchas veces? Es que pierde mucha pelota, dice la gente, ¿no? Darwin Serén es alguien que pierde mucha pelota. Anda al otro lado. ¿Por qué pierde mucha pelota? Porque los tiene bien puestos a Y la hora. Pues la pide siempre. La pide, tiene los pantalones necesarios, los tiene bien puestos para una pelota filtrada, que de 10 pelotas va a perder 7, pero te pone 3 que son de gol. 3 que son de gol. Hasta más te diría yo, fíjate. Sí, no, yo estoy poniendo exagerando. Otra cosa, dentro de lo que hablábamos de esa rebeldía, entre comillas, lo peor que te puede pasar que salga un tipo de estos desesperado a quitarte la pelota y que te haga una falta. Sí. ¿Cuántas faltas no hicieron en la puerta del área? Muy pocas. Ninguna. Ninguna, ¿no? Entonces eso te da a pensar que no tuvimos pericia Sí. a la hora de atacar el centro de la defensa de ellos. Sí, podés decir, había mucha gente, pero ahí está, que por suerte tenemos el tactical y podemos mostrarle los caminos donde podíamos haber generado un poquito más de espacio en el centro del campo o interiormente dentro del campo. Y que alguien pudiera haber tenido esa valentía de filtrar esa pelota aunque se perdiera. De repente se perdió, pero alguien que tenga la valentía de, ok, no me importa, ya me critican por lo que sea, no me importa, otra raya más al tigre, ¿no? Ahí los tenés parados. ¿Vos crees que ninguno de esos 6, 7 jugadores que vos tenés en el último cuarto no te puede meter una pelota filtrada? Sí, ¿No sí. te puede crear un 1 contra 1? Sí. ¿No puede crear una finta y un buen tiro al marco? ¿No puede crear una pared con su compañero? ¿No puede los dos centrodelanteros girarse y patear al arco? Sí, todos. Listo. Entonces no es tan loco lo que estamos proponiendo. Ahora, esto pudo haber funcionado el fin de semana. Mañana. Pudo. Cada partido es distinto. Y yo no estoy diciendo que esto es lo que tiene que hacer el entrenador contra Surinam, porque si a Surinam te le planteas así, con los centrales bien abiertos y con ellos con un plan de partido para contragolpear, esto es un suicidio contra Surinam. Cada partido va a tener sus exigencias diferentes y creo que contra Surinam otro plan de partido va a ser. Mira, el comentario de nuestro productor, que aparte Darwin Serén está acostumbrado a jugar en el Barraza, que era igual de fea que la cancha de Azaba. Pero bueno, Buen punto. vamos a hacer una pausa, profe, antes de irnos a la pausa.
No, estuvimos más o menos. Según los anotes, más o menos, más o los menos. apuntes aquí. Mira, pero una pregunta, a mí me gusta, digamos, el despliegue que han hecho. Ahora la pregunta sería con qué objetivo, lo que han planteado inicialmente. ¿Qué debería de haber buscado en ese sentido? ¿Más goles, por ejemplo? Hablando Sí, ahora de sí. eso. más oportunidades francas de gol. Esto hubiera generado más... A ver, estoy especulando porque no Luego estoy- que le ejecutes. que le- ajá. Pero esto te habría propiciado más variantes o más opciones para generar ocasiones de gol si utilizas un carril por dentro, si utilizas otro interior o trecuartistas. A ver, yo no estoy diciendo... mi mayor respeto para el profe, ¿no? Yo no estoy diciendo que yo sé más que... No, pero está y te bien. lo Más y diferentes opciones de gol. Eso, Pero te lo más pla- y diferente. Yo opciones sé, de no, gol. yo pregunto en el sentido de qué es lo que hubiera implicado. Pero luego, por ejemplo, Emiliano decía al inicio algo bien importante, que el entrenador posiblemente ya estaba pensando más para El martes. el martes, porque saca a los jugadores que considera que pues en este partido para el día de mañana los necesita tener fresco, porque recordémonos que además de lo que ustedes han planteado, hay algo que no en el terreno de juego el día sábado y el día de mañana no se ve, el viaje, por ejemplo, el cansancio, el cambio de horario y todo lo demás, que es 1 o 2 horas allá en el Caribe y todo lo demás, pero eso te incomoda, entonces tenés que cuidar al jugador, ¿verdad? Sí, pero y yo estoy completamente de acuerdo en eso, porque a mí el partido importante es el de mañana, como dice Kevin, es el partido más importante del año y de todos nosotros. Pero también no teníamos un rival en igualdad de condiciones que nosotros, por más que tengamos el viaje. Anguila había jugado hacía 3 días atrás y se había comido 6 y le había tocado correr detrás de la pelota un montón. Entonces, si nosotros en sí, no con una federación, entre comillas, hoy gracias a Dios, con un apoyo diferente para la recuperación del jugador, ¿vos crees que estando el campo de juego como está el de Anguila, tuvieron la posibilidad de recuperar a los jugadores como los podíamos haber recuperado nosotros? Imposible. Entonces yo creo, bueno, y se vio en algunos tramos del partido que los jugadores ya estaban medio acalambrados y todo lo demás. Tírale toda la carne al asador un ratito, no los 90 minutos, un rato. Y no vi eso en el partido. Yo entiendo esa parte, pero por eso yo pregunto, ¿cuál sería el objetivo en ese sentido? Porque no va a marcar diferencia el que hubiésemos ganado por mayor número de goles el partido frente a Anguila si no ganas mañana, por ejemplo. Sí, pero yo lo que te digo es cuestión tal vez no tangible. Claro, No es tanto la cuestión, es Sensaciones, ¿no? sensaciones. sí. Es más que todo decir, bueno, mira, arrollamos Anguila, prepárate Surinam.